Bien, hermanos, hoy, ya dado que se aproxima el 31 de octubre y ya empiezan los evangélicos a publicar memes y videos sobre el Halloween y esto y lo otro, y esas cosas que a veces fastidian y rechinan, por lo menos a mí, ¿no? He querido hoy entonces hacer esta reflexión esta mañana de una manera distinta. Y como para armar el desorden, voy a disfrazarme. No de suegra, no. Voy a disfrazarme de Biblia. Entonces voy a intentar hacer esta mañana una especie de monólogo respecto de la Biblia, lo que ha sido, lo que es y lo que debe significar para nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver. Algunos ya la traen ya en su dispositivo electrónico. Es decir, en esas falsedades. Entonces, bien, vamos a disponernos. Más o menos estaremos 20 minutos hablando respecto a la Biblia y después tomamos el tiempo para la cena del Señor esta mañana para recordar el sacrificio. Vamos, esto es así. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo me quedó? Estoy bailando, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ay, qué pena con ustedes esta mañana que yo me siento como extraña. Porque es que yo tengo la extraña sensación de que había estado en esta iglesia. Es más, de que en cada culto se me lee. Pero me siento extraña esta mañana hablándoles de esta manera, porque siempre son ustedes los que me están viendo en el papel. Pero hoy ustedes me están viendo con esos ojos, con los que siempre me han visto. Pero hoy yo estoy aquí presentándome esta mañana ante ustedes de carne y hueso. Bueno, en este caso de más hueso que carne. Y en tubos y telas. Disculpe que esta mañana traigo estas cosas anotadas, pero es que tengo tantas cosas en mi mente, en mis páginas, que sería incapaz yo de relatarles todo de memoria. Por eso he decidido esta mañana traer mis notas. Son pocas, son como 30 páginas apenas. Eso es poco para la cantidad de páginas que en las versiones tradicionales yo tengo. Entonces, como diría un programa de televisión que ustedes se ven y que le pierden tiempo, yo me llamo Biblia. En español, eso suena como femenino, ¿cierto? De hecho, lo es. Pero en el griego, la palabra Biblia es un masculino y significa libros. ¿Sabían ustedes eso? Libros. Es decir, que yo, la Biblia, soy realmente una biblioteca. Una biblioteca. Me siento tan cómodo entre ustedes los evangélicos. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque es que entre ustedes los evangélicos, en contraste con los católicos, yo tengo menos cosas. Es decir, soy más delgada, soy más fitness. Porque entre ustedes yo tengo menos libros, menos letras y peso menos que entre los católicos. Claro, allá también
me muevo con mucha facilidad y me encanta estar y hablarles de Dios y de su obra. Pero como decía, soy la Biblia, soy una biblioteca. En mí hay una gran cantidad de libros, de sabores, de olores, de colores, porque quien me escribió es un amante de la pluralidad y de la diversidad. Dios es un amante de la diversidad. Yo no entiendo, yo no comprendo. Hay un vallenato que ustedes cantan que dice así: yo no comprendo por qué razón. Yo lo he escuchado. Ustedes creen que yo no escucho, pero yo escucho mis cosas. Y también siento. Entonces yo no comprendo, si yo soy tan diversa, si yo soy tan plural, si yo soy tan colorida, ¿por qué algunos creyentes que me usan, que me leen, son a veces tan monolíticos, tan fríos, tan parcos, tan aburridos, y hacen de mí una lectura plana, sin tener en cuenta los olores, los sabores, los colores, la diversidad, la pluralidad? Como les decía, quien me escribió le gusta la diversidad. Yo no sé por qué hay tanto creyente en la iglesia que le tiene miedo a la diversidad, que le tiene miedo al extraño, porque no se viste como él, porque no piensa como él, porque no se peina como él. Mira ese peinado de raro que trajo ese muchacho, dicen algunos. Parece que hubiese metido sus dedos en un enchufe. Mira ese otro, tiene el peinado talco, tal como se levantó. Entonces, si yo soy tan diversa y el que me creó es tan diverso, ¿por qué hay gente y creyentes tan aburridos? Claro, por eso es que las nuevas generaciones me ven como si yo fuera una señora toda aburrida, toda parca, pero ¿qué va? Es gracias a esos hermanos y esos predicadores que las nuevas generaciones me leen como si yo fuera un texto y un libro bastante aburrido. Pero no, realmente el asunto es distinto. Y por esa gente que me ha pintado, que ha hablado de mí como si yo fuera monolítica, aburrida, parca, una señora vieja, por esa idea es que he cambiado con el tiempo. Como dice un cantante que canta canciones, me mandé a pintar el pelo morado, por ejemplo. Me he cambiado la fuente. Me he puesto blue jeans. Esa pinta me encanta. Ustedes me han visto en las librerías y en la mano de algunos jóvenes. Yo con blue jeans. ¿Cuándo? ¿Cuándo había pensado yo eso, ponerme blue jeans? He incluido incluso DVDs interactivos. Y además algunos stickers de Pedro, de Jonás y de David. ¿Para qué? Para hacerme actual. Porque yo digo en alguna de mis páginas que permanezco para siempre. Algunos han malinterpretado de mí eso y han leído como si a permanecer para siempre significara ser un libro retrógrado, pasado y configurado a la antigua, pero no. Permanecer para siempre significa que yo siempre soy actual y estoy buscando nuevas formas de hablarles lo que Dios dice en algunas o en muchas de mis páginas. Sí, entonces, yo soy la Biblia. Yo soy la Biblia. Ya se dieron cuenta, ¿cierto? Yo soy la Biblia. Algunos de ustedes me miran extraño esta mañana y se preguntan, ¿por qué está la Biblia así? ¿Por qué no se está hablando así la Biblia esta mañana de esta manera? Claro, entre otras porque algunos me conocen ya en la versión de papel, pero también hay de mí algunas versiones electrónicas. Y aquellos que dicen hoy manejar las versiones electrónicas se creen como muy de avanzada.
usando sus tablets y todo eso. Pero ¿saben qué? Ya eso Dios lo había hecho en la antigüedad. Se dice que Moisés bajó del monte con 2 tablets. Es decir, ya Dios había hablado en tabletas. Y ustedes se creen de avanzada y mejor dicho, que son lo último en Guaracha y la última Coca-Cola en el desierto. No, ya Dios se había hablado en tablets a Moisés. Claro, Moisés le volaron la piedra y tiró las tablets. Y como no había todavía servicio técnico, entonces ahora las resucitaron, ¿cierto? Pero ya Dios había hablado. Ya yo había sido había tenido una versión en tabletas. Claro, algunos traen unas Biblias tan pequeñas, pequeñitas, que yo estoy pensando que Dios allí no les habla, sino que les susurra. Les susurra al oído. Por eso, entre otras cosas, yo creo que leerme a mí no es aburrido. Tengo romance, tengo aventura, tengo acción. Pero lo más importante es que tengo en mis páginas la voz inconfundible de Dios. Y como dice el cantante que mencionaba ahorita, estoy dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla en mis páginas. Pero sobre todo, que en esas páginas Dios te habla en la diversidad, en la pluralidad y en todo el colorido que yo tengo. Dios te habla. Amén. Sí, porque esta mañana soy evangélica, entonces tengo que decir amén. No siempre fue así como me ven hoy, toda rellenita y toda gordita. No, les quiero comentar algo de mi historia. Todo comenzó cuando Dios crea al hombre y tiene la necesidad de comunicarse con él. Miren, antes que yo existiera como escritura, ya Dios se había comunicado con el hombre. Antes que yo existiera como escritura, como Biblia, ya Dios se había comunicado con el hombre. De hecho, la palabra Biblia ni siquiera aparece en mí. Es decir, yo no la contengo. Me toco aquí el corazón, aquí. Este es mi corazón. Este tubo que atraviesa aquí, que bombea la sangre. Antes que yo existiera como texto, ya existía como palabra de Dios. Antes que existiera como escritura. ¿Por qué? Porque la palabra, primero Dios la comunica, luego hay una, ¿cómo diríamos? Una tradición oral. Y luego esa tradición oral es la que es transmitida de generación en generación. Esa tradición oral se convierte entonces en escritura. Pero saben, de manera curiosa y milagrosa, aunque fueron 40 autores distintos, diferentes, aunque esos 40 autores escribieron en tiempos distintos, y aunque escribieron, según se cree, en 3 continentes distintos, de manera curiosa, mi mensaje es uno. ¿Y saben qué? Solo Dios tendría que haber hecho eso. De hecho, debí aclarar esta mañana que incluso algunos libros que yo contengo tienen más de un autor. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta que Moisés lo escribió y escribe sobre cómo fue su funeral y su muerte. Pero entonces uno se da cuenta, aquí hubo otra mano. Entonces hubo otro escritor, porque a menos que Moisés haya mandado un mensaje de ultratumba, no pudo ser Moisés narrando su muerte y su sepelio. Entonces hay libros que yo tengo que están en mí, que ustedes han leído, pues eso espero yo, que tienen más de un autor. Tienen autores y hay tradiciones. Se habla que en el libro de los Proverbios, por ejemplo, está detrás no un autor, sino toda una escuela llamada la escuela de los padres proverbiales. ¿La escuela de los padres qué? Proverbiales. Y eso lo tengo aquí. Eso lo tengo en mi corazón. Y quería compartírselos esta mañana para que ustedes sepan. Claro, entonces, como decía, Moisés no pudo escribir sobre su muerte, sobre su sepelio, porque está comprobado que después de morir
los muertos no dicen, no se dedican. Eso sí, se cuenta el famoso compositor Beethoven, que después de su muerte se dedicó a la descomposición. Sí, soy la Biblia. Y digo eso porque algunos no conocen esos datos. Miren, al principio de todo, yo era, o se me escribió en rollos. Y yo era todo un rollo. Yo decía, me ponía las manos en la cabeza y decía, Dios mío, qué rollo. Qué rollo. Algunos de estos rollos se llamaban rollos de manos sucias. ¿Saben por qué? Porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces cuando el escriba llegaba a la izquierda y la tinta estaba fresca, corría la mano y se ensuciaba las manos. Entonces en ese tiempo era todo un privilegio, todo un honor andar en la calle con las manos sucias. Y se encontraba un escriba con el otro y le decía, usted es un escriba, usted es un escritor de la Biblia, porque usted tiene las manos sucias, tiene las manos manchadas de negro. Y una vez se dice que se encontró un amigo con el otro y le preguntó, eres un escritor de manos sucias. Le dijo, no, lo que pasa es que estuve en un asado y se me corrió el carbón por las manos. Miren, se llamaban entonces ellos los escritores de las manos sucias. Claro, hoy hay mucha gente que tiene las manos sucias, pero no eran como esa gente. Los políticos, por ejemplo, bueno, pero es otro tema del cual hablaremos y estamos hablando hoy. De hecho, aquí estoy esta mañana para seguir hablando de lo importante que debo ser yo en la práctica de la experiencia de Dios. Aunque estas cosas suenan hoy para algunos extrañas, pero es cierto. Incluso suena extraño lo que les voy a decir, que hay en mis páginas también. Por ejemplo, se dice que estaba un pastor predicando y dijo, ¿a dónde van los mentirosos? Y Jaimito respondió, a la casa de mi mamá. ¿Ustedes saben por qué Noé, por ejemplo, no pescó en el diluvio? Estos son datos curiosos que yo tengo. ¿Por qué Noé no pescó en el diluvio? Porque solo tenía 2 lombrices. Se quedaba sin las lombrices. ¿Ustedes saben cuál fue el último animal que entró en el arca de Noé? El delfín. El delfín. Se dice que estaban 2 monjas pidiendo limosna por las casas y llamaban a la puerta y sale una señora y le dijeron, una limosnita, somos hermanas de Cristo. Y la señora dijo, pero qué conservadas están. ¿Por qué las puertas de algunas iglesias son tan altas? Para que entre el Altísimo. ¿Ustedes saben cuál es el personaje, por ejemplo, del Nuevo Testamento que más rápido corre, el más veloz? Juan, porque tiene primera, segunda y tercera. ¿Ustedes saben, por ejemplo, con qué medio de transporte David mató a Goliat? Con una onda. Rum, rum, rum. Una hermana de la iglesia le dice al pastor, pastor, la Biblia dice que no debo orar con mi esposo. No, hermana, ¿cómo así? Sí, porque Pablo dice, oren sin cesar. Se me olvidaba. Algunos hoy confunden el autor con los traductores. Por ejemplo, gracias a los traductores, mucha gente me conoce en muchísimas lenguas. Gracias a los traductores. Para ustedes, la versión más popular mía es la Santísima Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? Fue traducida por un señor que se llamaba Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera en España. Y entonces por eso se llama ¿cómo?
Reina Valera. Para los norteamericanos, los ingleses, incluso, por ejemplo, la versión más popular es la versión King James. O, en español, ¿qué es? James es el rey. El que mejor juega. Y en latín, por ejemplo, está una versión mía que se llama la Vulgata. Pero imagínense, hay algunos hoy que creen que la Reina Valera es la esposa de King James. No puede ser. Pero como decía, originalmente me escribieron en rollos. Y como no existía la imprenta, los rollos se escribían y se revisaban en un proceso minucioso, por decirlo así. Imagínense que pasaba alguien por enfrente de otro que estaba escribiendo el rollo y decía: ¿qué escribiste allí, hermano? Porque yo leo longaniza. ¿Y usted qué me dijo? Yo te dije longanimidad. Por favor, no confundan longaniza con longanimidad. Gracias a Dios por todos los traductores que llegaron y que hoy llegan a tantas lenguas con el propósito de simplificarme, de contextualizarme, de hacerme más entendible para cada cultura y para cada expresión social. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas con las traducciones porque se han casado solo con una versión mía. Entonces, por ejemplo, lo que no suena a Reina Valera, no va. No va. Y nos encanta cómo habla la Reina Valera, pero yo tengo que hacerme entendible a las nuevas generaciones. Pero saben, hay algunos de entre ustedes que insisten en complicar el mensaje. Como aquel señor, aquel predicador intelectual que se paró ante un grupo de campesinos y comenzó a decir: hermanos, ¿habéis oído de homilética? Y los campesinitos: hermanos, ¿habéis oído de hermenéutica? Hermanos, ¿habéis oído de dialéctica? Y los campesinos, porque ellos a la única que habían oído era la diabética que vivía en la esquina. O el muchacho que llega del seminario y le dice a los hermanos un día: hermanos, ya me di cuenta cuál es el problema de esta iglesia. Necesitamos conocer de homilética, hermenéutica. Y dice una hermana por allá, una viejita de la iglesia, dice: verdad es, pastor, eso es importante porque una tía mía murió de esas enfermedades. Ahora, algunos no conocen tampoco el significado de algunas palabras que yo tengo y las repiten así, con buenas intenciones, pero sin mucho conocimiento. Por ejemplo, la palabra concupiscencia. Había un hermano en la iglesia diciendo después del culto: Señor, orando, gracias porque llenaste a nuestro pastor hoy de concupiscencia. Porque lo ungiste con concupiscencia. Porque lo consagraste a la concupiscencia. Claro, algunos usan mis palabras, pero no conocen el significado. Por eso ustedes necesitan maestros que les enseñen respecto de mí algunas cosas. Como algunos sí conocen el significado de las palabras y las usan para su propio provecho y bienestar. Como ese joven que llegó a la iglesia, se golpeaba el pecho y oraba: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Así oraba: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y el pastor pasó por enfrente y dijo: caramba, qué espiritual vino Ever Luis hoy. Sí, porque se llamaba también Ever Luis el muchacho. Y le comentó a la esposa: oye, amor, mira cómo vino Ever Luis de espiritual. Está orando: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y dijo la esposa: ¿qué espiritual va a ser Ever Luis? Ese es que quiere dejar la novia que se llama Gloria y conquistarse a la amiga que se llama Victoria. Señor, te doy la gloria,
dame la victoria. O ese joven que oraba diciendo, Señor, dame una novia como tu voluntad, buena, agradable y perfecta. O como ese muchacho que estaba desesperado por conseguir novia, Señor, ya me está dejando el tren. Decía el muchacho, de esa iglesia, no era de esta iglesia, ¿no? Háblame por tu palabra, y me abrió a mí. Y encontró el texto, el salmo que dice, caerán a tu lado 1000, y se animó. Y 10,000 a tu diestra, y se animó más. Pero a ti no llegarán. Ustedes saben que el lenguaje evoluciona, ¿cierto? Por ejemplo, gracias a Dios el lenguaje evoluciona. En una versión mía del siglo XVII, en la escena de la viuda que entra al templo, dice que la viuda echó 2 blancas. 2 blancas. Imagínense si eso no hubiese evolucionado hoy, diciendo que la viuda echaba 2 blancas, sería un asunto de discriminación. ¿Y dónde están las negras? Es un asunto de discriminación. O como el hermano que dijo, hermanos, leyendo el texto de Juan capítulo 2 que yo tengo en mis páginas. Hermanos, Jesús nunca llegaba tarde, pero ese día se tardó un poquito en las bodas de Caná. Porque la palabra dice, y faltando el vino, puso la coma donde no era. Porque realmente mi texto dice, y faltando el vino. Pero él dijo, no, hermanos, y faltando el vino. Es como ese pastor que no le gustaba reconocer que estaba equivocado. Como muchos pastores que creen que tienen la última palabra. Entonces él estaba predicando sobre Zaqueo. Y se le cruzaron los cables. Y dice, pues sí, hermano. Entonces cuando Bartimeo estaba en ese árbol y Jesús lo vio y se acordó que no era Bartimeo sino Zaqueo. Y Jesús le dijo, Bartimeo, ¿qué haces en el árbol de Zaqueo? Baja, corte. En la versión de 1909, por ejemplo, la escena de las viudas habla de 2 minutos. Y gracias a Dios, ya hoy se habla de 2 monedas. Gracias que el lenguaje ha evolucionado y que hemos cambiado. Pero hubo un tiempo en el que no les he contado en cómo yo he cambiado, porque yo era muy delgada, yo era más delgada. Yo era más delgada, pero entonces me añadieron otro testamento. Y eso me causó una engorda. Me comí un salmón, Salmo 119. Y eso me hizo engordar más. Luego llegaron unas personas y que dijeron, vamos a añadirle otros libritos, faltan algunos. Y me añadieron otros libros y mire, se llaman los deuterocanónicos. Y eso me engordé apócrifamente. Me amplié. Después de esto dijo alguien por allá en el siglo XV de esta era, vamos a añadirle capítulos, y me añadieron capítulos. Vamos a añadirle versículos, y me pusieron versículos, y he engordado. Y hoy tengo 2 volúmenes, el primero y adivinen cuál, el segundo. Ustedes le llaman el Antiguo y el Nuevo Testamento. A propósito de eso, de engordar, hay muchos hermanos gorditos en las iglesias. Yo como ando en tantas iglesias, me doy cuenta que hay muchos hermanos gorditos. Claro, pilas con eso, que yo digo en una de mis partes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Han leído eso? El cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero hay algunos que ya van como por basílicas, como por catedrales. Yo no sé cómo van a hacer para entrar al cielo, porque el texto dice que la puerta es angosta y el camino es estrecho. Ahí en el Éxito hay un Smart Fit. Yo lo he visto. Pastor Giovanni me lleva en la mochila siempre. Yo me asomo por los jueguitos de la mochila
y voy mirando esas cosas. Después, al principio del siglo pasado, por ejemplo, algunos dijeron, ¿por qué no llenamos la Biblia con notas de autores destacados y resaltamos con colores destacados, con marcadores destacados? Y lo hicieron. Y eso hizo que yo me pegara una engordada, es decir, engordé destacadamente. Pero no les he contado que al principio yo era también pesada. ¿Saben por qué? Porque me escribían ¿en qué? En piedra. Y eso sí le sacaba la piedra a la gente. Imagínense que yo aún me escribiera en piedra y el esposo le dijera a la esposa, amor, pásame el cincel y el martillo, que voy a resaltar este versículo que el pastor citó. Y o imagínense la esposa llamando al esposo, amor, imagínate que tenemos un gran problema en la casa hoy. ¿Qué pasó, amor? Imagínense que el albañil que contratamos se llevó 2 bloques, 2 ladrillos de la Biblia. Se llevó el de Ezequiel y el de Isaías. Y el esposo dice que me lo devuelva porque lo que soy yo, ese señor va a terminar como Jeremías en puras lamentaciones. Les estoy hablando, hermanos, para que entiendan el mensaje que está en el corazón de mis páginas y las palabras, que se miren en mí como un espejo. Es lo que dice Santiago. Así dice un comercial que veía en estos días. Mírate, tú también eres peatón. Mírate, tú también eres un protagonista de esta historia que yo cuento. Porque a veces ustedes me leen y me leen como si no tuviera nada que ver con ustedes. Ustedes también pueden ser Pedros. Ustedes también pueden ser Judas. Usted también puede ser como María, pero sobre todo, usted también puede ser como Jesús. Como ese muchacho, ese hermano que me leyó para encontrar en ella respuesta, porque estaba bien desesperado. Además, tenía una cantidad de pecados y abrió y leyó el texto que decía, el impío debe morir. No lo he visto más. O como ese otro hermano que confundido buscaba dirección para su vida, abrió la Biblia y dijo, y leyó el texto que decía, Judas fue y se ahorcó. Y el hermano entró en una etapa de frustración. Y después abrió otra vez la Biblia y puso el dedo y decía, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Desde ese día no lo hemos visto más. O como esas mujeres que me usan para poner nombre a los hijos. ¿Cómo es posible que una mujer le puso a su hijo Melquisedec? ¿Sí? Una le puso Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y al quinto, que era bien hiperactivo, ¿saben cómo le puso? Armagedón. Armagedón, venga para acá. Ya le dije que no le pegara a Juan. O como esas iglesias que usan mis nombres para bautizarse a sí mismas y ni saben. Leí por allá que había una iglesia que se llamaba Iglesia Cristiana La Odisea. Imagínense, la iglesia de Apocalipsis, la iglesia tibia. Le dicen la iglesia Fajardo. Porque no es caliente ni frío, sino tibio. Por tanto, dice el texto a la iglesia, no a Fajardo, te vomitaré de mi boca. Había una iglesia que se llamaba Iglesia Evangélica La Barba de Aarón. Ven y recibe la unción desde la barba hasta la punta de los pies. ¿Cómo les parece? O un ministerio evangelístico se llamaba Ministerio Evangelístico La Burra de Balaán. Tú también puedes hablar como la burra, decían ellos. ¿Cuántos lo creen? Hay unos pesados, hay unos hermanos que se pasan de calidad y creen que poner nombre bíblico a los hijos o a las empresas ya eso es garantía de éxito, de poder o de prestigio en la vida. Por ejemplo, leí en estos días lo siguiente.
Fábrica de Sanitarios Juan 15. Porque separados de mí nada pueden hacer. Oh, escuela de voceo, Hechos 20. Más bienaventurado es dar que recibir. Funeraria Filipenses 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cirugía estética, 2 Corintios 5:17. Las viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Clínica de reposo, Mateo 11. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hermanos, ustedes que me han leído siempre, lo único que yo les pido es que me estimen, que no me maltraten, que me quieran. Antes era raro y caro tener un ejemplar mío. Hoy, gracias a la imprenta, todo el que quiere puede tener acceso a mis hojas. Pero ¿saben lo que ocurrió después de la imprenta? Se olvidaron de leerme comunitariamente y empezaron a leerme a veces de espaldas a la comunidad o con una lectura individualista y muy privatizante. Y en la libertad de interpretación que trajo la reforma protestante, muchos han llegado a aberraciones. No, la Biblia dice para mí esto. No, yo creo que la Biblia dice esto. No, yo creo que la Biblia dice aquello. Y conmigo han hecho una cantidad de cosas que ni siquiera yo digo y quise decir. Por ejemplo, invitaron estos días a una iglesia de esa donde yo voy, a un hermano calientabanca, esos hermanos de antes, a predicar, pero él nunca había predicado, el pastor no estaba, no se preparó. Son de esos hermanos que leen el texto bíblico y dicen, así como dice el texto, así es. Hay un texto mío que dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Y entonces la gente cree que pasa enfrente y predica, abre la boca y Dios la va a llenar. No, hermano, tienes que estudiarme bien. Tienes que leerme bien. Entonces el hermano abrió la Biblia y empezó a leer Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Se retorcía el hermano. Isaac engendró a Jacob. Pensaba para sus adentros, ¿y qué digo yo? Si esto es un engendramiento. Este texto es un engendro. Fulanito engendró a Perencejito. Zongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Mochilanga y le echó a Burundanga y se le hinchan los pies. Entonces él, como no tenía nada que decir, ya voy a terminar. Yo tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir, pero no quiero decirlas esta mañana. Más bien que ustedes en la semana saquen tiempo y me lean y lo averigüen por ustedes mismos. Entonces, como el hermano no tenía nada que decir, entonces impostó la voz, como aquellos telepredicadores que ve por televisión. Y dijo, hermanos, y así, hacia adelante, no sé por qué. Hermanos, en esta noche el Señor nos va a entregar una palabra poderosa. Amén. Dile al hermano que está a tu lado esta palabra, rema, Hakuna Matata. Esta palabra tú no la encuentras en el culto del domingo. Esta palabra tú no la encuentras, aleluya, en el estudio bíblico del pastor Giovanni. Esta es una revelación de Dios. Esta palabra la encuentras en el primer libro de la Biblia, en el libro del Géminis. Es una parábola, lo que más me encanta de la Biblia. Escuchen bien. Hubo una vez un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones. Allí los espinos crecieron hasta ahogarlo. Luego salió de allí y conoció a la reina de Saba. No la hermana Yane, la esposa de Sabaraí, no.
la cual dio a ese hombre 1000 talentos de oro y plata y 100 mudas de ropa. Después él subió a su carroza y condujo alocadamente, y al pasar debajo de un gran árbol, su cabello se enredó y en una rama donde quedó colgado. Permaneció colgado allí durante muchos días y muchas noches, y los cuervos le traían de comer y de beber. Una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila vino y cortó el cabello y cayó sobre pedregales. Después comenzó a llover y llovió durante 40 días y 40 noches. Y él se escondió en una cueva. Y luego salió y conoció a un hombre y le dijo: ven a cenar conmigo a mi cueva. Pero el hombre contestó: no puedo, pues he tomado esposa. Así que el habitante de la cueva fue a la salida de los caminos y urgía a la gente a que entrase. Siguió y llegó a Jericó, donde vio a la reina Jezabel asomada a una ventana en lo alto, y cuando ella lo vio, se rió. Y él dijo: volved a echarla abajo. Y la echaron abajo 70 veces 7, y con los fragmentos llenaron 12 cestas. Y ahora lo que quiero saber es: ¿de quién será esa mujer el día de la resurrección? Hakuna Matata. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece, hermanos? Hay tanta gente que usa la Biblia, pero no habla bien de la Biblia. Hermanos, yo les pido que no se olviden de mí. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año las casas editoriales venden de mí 700,000 o 25 millones de copias mejor. Pero saben, las estadísticas dicen que 700 personas por día dejan de leerme. Pero no importa, Dios sigue hablando a través mío. ¿Ustedes lo creen así? ¿Me leerán esta semana? Sí, Dios sigue hablando a través mío. Por ejemplo, hasta las mujeres Dios les habla. Miren esto, escuchen esto. Se dice que cuando las mujeres tienen 15 a 20 años, el texto favorito es para escoger a sus esposos o novios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. 15 a 20 años. Que cuando pasan los 20 años dice: examinarlos todos, retener los buenos. Que cuando tienen 30 y siguen solteras dicen: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Cuando cumplen 40 y nada, dicen: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y cuando pasan los 50, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo. Lo único que quiero, hermanos, es ser... ¿A cuántas les habló el Señor? Lo único que quiero es ser atendida. Yo soy la mejor brújula para el que está perdido, la mejor compañía para el solitario. Hay algunas personas que en el transcurso de la historia han tratado de impedir que se conozca las palabras escritas en mí. Pero aún así sigo en pie. Yo soy la Biblia. El libro despreciado por algunos, pero elogiado por muchos. Libro perseguido, pero también amado. Apelo a la orientación de la vida, pero soy mucho más que un manual de procedimiento o de instrucciones. Soy un libro escrito por muchos autores, pero sobre todo la carta de la mano, la carta inspirada y escrita por la mano de aquel que amó tanto a la humanidad que estuvo dispuesto a morir por ella en la cruz. Quisiera finalizar con 3 cosas. 3 cosas que me duelen en lo más profundo de mi alma, de mis páginas y en el centro de mi corazón. 3 cosas. Primero, en la historia muchos me han leído para imponerse por la fuerza. Muchos me han leído en la historia para destruir, para segregar. Es una verdadera lástima y eso me duele. Yo fui escrita en términos generales por comunidades marginales y resilientes, no por poderosos que querían siempre imponerse.
Por ejemplo, me he dado cuenta que hoy hay un presidente de una nación poderosa en el mundo, el cual es xenófobo, excluyente, guerrerista, belicista. Pero como abre la Biblia y la gente y la lee con su gabinete, que cree también lo mismo que él, entonces muchos cristianos están súper contentos por eso. No puede ser. Yo no soy para eso. Quien me abre y me lee no tiene por qué tener una actitud guerrerista y excluyente y segregacionista. En segundo lugar, quería decirles que muchos creen hoy que yo soy un fin en sí misma. Es decir, se han convertido en adoradores de la Biblia. No, como dijo alguien de mí, yo soy una lámpara para el caminante y luz en la oscuridad del que camina o del andariego. Pero muchos creen que el poder radica en el libro, en recitar versículos, en tenerme abierta en casa y no en sus corazones. Y eso sí que me preocupa y me duele. Se han convertido en adoradores de la Biblia. Y en tercer lugar, finalmente, no sé cómo decir esto, pero solo estoy aquí para mostrar y para transparentar a aquel que vino a amarlos hasta la cruz. El problema es que hoy a veces hay mucha Biblia y hay poco Jesús. La idea de leerme a mí es para que ustedes sean cada día más como Él, cada día más como Jesús. Gracias por escucharme esta mañana y que el Señor que me escribió y me inspiró también lo siga iluminando a ustedes para leerme como debe ser, pero sobre todo para leerme para que cada día más sea más como Él, más como Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Nos preparamos, hermanos, esta mañana para tomar la cena del Señor.